Puede abrir su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Vamos a seguir en Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos estudiando este libro y espero que lo podamos terminar en algún momento, pero vamos a ir avanzando a través de todo el libro de Pedro, pasaje por pasaje. Y hoy vamos llegamos al capítulo 1, en el versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nada más que eso. Nada más. Pero es tan grande nuestro Dios que me siento un pequeño para hablar acerca de nuestro Dios en esta mañana. Y nos va a llevar varios domingos a hablar sobre solamente sobre este versículo bíblico. Aquí hay una demanda. ¿Recuerdan cuando comenzamos esta serie? Pedro estaba escribiéndole a los creyentes que estaban en la diáspora, que se habían ido por distintos lugares. Usted lo ve en el versículo 1. Dice aquí Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se habían esparcido por causa de la persecución, por causa de muchas razones sociales, económicas también. Y había creyentes en aquellos lugares, y Pedro dice estas palabras y le dice a ellos como nos dice a nosotros también: sed santos, porque yo soy santo. Y hace referencia, dice, porque está escrito. Claro, está escrito así. Y nos quedamos con ese versículo, pero vamos a ir a Levíticos 19, verso 2. En Levíticos 19, verso 2, usted encuentra esta frase que dice: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Él es santo. Y dice, ustedes también tienen que ser santos. ¿Recuerdan hace unos domingos atrás yo hablé sobre Dios primero? Este es nuestro lema para este año. Por eso aparece en el cartel allí, apareció en la diapositiva antes también. Y va a aparecer en las hojas que le vamos a entregar en días posteriores. Dios primero, creemos que Él sea el primero. Pero cuando pensamos en nuestro Dios, tenemos que decir, bueno, ¿quién es Dios para mí? La gente tiene tantos conceptos tan equivocados acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando Pedro les escribe a los creyentes, le está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y entonces él les dice, aquí hay un mandato y hay un fundamento en ese mandato. Y nosotros tenemos que entender, para poder comprender el mandato, para poder comprender lo que Dios está demandándonos a nosotros, tenemos que entender cuál es el fundamento, cuál es la esencia. Y la esencia es Dios. Y si yo no conozco a Dios y no sé quién es Dios, tampoco voy a poder cumplir el mandato de ser santo. Entonces, voy a decir, bueno, ¿qué quiere decir eso de ser santo? Y cada uno puede tener sus conceptos, sus opiniones y todo lo demás, pero lo mejor que hay es ir a las Escrituras y ver primero cómo es Dios. Y después ajustar nuestras vidas a nuestro Dios, a Él, que seguramente tenemos mucho que ajustar. Y lo vamos a ir haciendo cada domingo que vamos a hablar acerca de esto. Y estoy descubriendo muchísimas cosas que nos hacen tanto bien a nuestro ser, a nuestro andar diario. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en la santidad de Dios? Bueno, no me conteste, pero no estoy esperando una respuesta. Vio que le hago esas preguntas para que usted empiece a pensar, ¿no? Y para que usted se instale aquí, en este lugar, ahora. Nuestras mentes pueden caminar por muchos lugares, capaz que usted ya me perdió.
Pero para que rescatarlo de vuelta, le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en la santidad de Dios? O se lo puedo hacer de otra manera. ¿Qué concepto tiene usted de la santidad de Dios? O de otra manera, ¿qué es para usted la santidad de Dios? O de otra manera, ¿qué es decir que Dios es santo? Y hay muchas preguntas, pero es para hacerle pensar y para que usted se ubique aquí esta mañana y podamos recorrer juntos. Y quiero responder estas preguntas medianamente y humildemente, porque no tengo todo el conocimiento, la sabiduría, y no he estado en la presencia de Dios mirándolo a Él, pero lo conozco al Señor mi Dios de hace muchísimos años, y cuanto más anhelo estar en su presencia para poder transmitir estas verdades. ¿Quién es Dios? Y en primer lugar, quiero que respondamos o que nosotros consideremos este punto. El nombre de Dios es santo. En una oportunidad, cuando María fue anunciada por el ángel que iba a tener un niño y que iba a concebir del Espíritu Santo de Dios, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, María, ¿qué hizo? Fue a ver a Elizabeth. Elizabeth era la esposa del sumo sacerdote en ese tiempo y era su prima. Y entonces Elizabeth también estaba embarazada y también estaba esperando un niño que se llamaba Juan el Bautista. Y cuando María va a ver a Elizabeth, el niño Juan el Bautista salta de gozo en el vientre de su madre. Su madre Elizabeth es llena del Espíritu Santo y habla a María, y María comienza a hacer una oración y comienza a hablar acerca de esta experiencia tan profunda que ella había tenido con el Señor, con Dios. Y dice en Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Santo es su nombre. El nombre de Dios es santo. Entonces tenemos que ver qué quiere decir esta expresión y qué quiso decir María, qué dice la palabra de Dios con el hecho de que el nombre de Dios es santo. Cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesús y veían que los fariseos y otros hombres más oraban, y unos oraban en las plazas, otros se hacían ver a través de sus oraciones, y los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar, queremos saber cómo tenemos que orar nosotros. Y Jesús les dice: bueno, ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros no tenemos muchas veces conciencia, y la gente, yo veo en nuestro mundo occidental y cristiano, los términos y el significado profundo de lo que quiere decir santificado sea tu nombre. Y cuando el Señor Jesús hablaba de que sea santificado el nombre de Dios, nosotros deberíamos orar para que el nombre de Dios sea considerado santo. Deberíamos orar para que el nombre de Dios sea respetado. Deberíamos orar para que el nombre de Dios sea tenido en cuenta. Muchas veces se dice esa oración: santificado sea tu nombre, y pasa todo el largo y nadie tiene en cuenta a Dios, y muchas veces se falta el respeto completamente al nombre de Dios. Y la gente, ¿por qué? Porque no le conoce, porque hace cosas que a Dios le desagradan, le ofenden. Y sin embargo, se acercan a Dios en oración y piden a Dios en nombre del Padre, pero su vida está en pecado y Dios no santifica el pecado. Dios no va a bendecir el pecado. Cuando hay pecado en la vida y nosotros decimos: Dios, tenés que ayudarme, Dios, necesito esto, Dios, necesito lo otro, pero estoy pecando contra Dios. Hay orgullo en mi vida, hay mentira en mi vida, hay engaño en mi vida, hay pecado en la vida. Dios no bendice nada de eso y Dios no responde, Dios no contesta. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no es santificado, el nombre de Dios no es tenido en cuenta, el nombre de Dios es desechado, es despreciado, es ignorado. Porque el nombre de Dios es santo, santo.
Estaba leyendo el libro de Sproul y ahí aparece una cita de él, que lo tenemos ahí. Ese es Sproul. Este hermano escribió varios libros y falleció el mes pasado, pasó la presencia del Señor. Un hermano que ha escrito unos libros preciosos, y él escribió un libro, La Santidad de Dios. Y él dice estas palabras: el cielo es un lugar donde la reverencia por Dios es total. Pero algo más, la otra. El necio busca el reino donde Dios no es reverenciado. Es necio buscar el reino donde Dios no es reverenciado. Y sigue diciendo, la manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios, el Padre, afecta cada aspecto de nuestras vidas. Y esto es algo que me tocó profundamente, como cada una de las frases que Sproul escribe. La manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios, el Padre, afecta cada aspecto de nuestras vidas. Mirándolo del otro lado, yo veo que cuando mi vida estoy en conflictos, estoy en problemas, tengo problemas de visión de la vida, tengo problemas de relación, tengo muchos problemas, infinidad de conflictos en mí. La raíz del problema es por mi visión de Dios que tengo. Es por la visión que tengo de Dios. Y muchas veces hasta parecería, y uno diría, pero ¿qué tiene que ver esto con mis conflictos? Pues tiene muchísimo que ver, porque de la manera que veo a Dios es la manera en que me voy a relacionar con los demás. Primero me voy a relacionar con Dios y después me voy a relacionar con los demás, con mi prójimo. ¿Por qué? Porque Dios afecta todo mi ser, toda mi vida. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús le enseñó a los discípulos, fue justamente a la médula, fue al centro y le dijo, santificado sea tu nombre. Santifiquen el nombre de Dios primero. ¿Qué les quiso decir a los discípulos? Tengan en cuenta el nombre de Dios. Exalten el nombre de Dios. Reconozcan el nombre de Dios. Den el primer lugar a Dios en su vida. Después en la oración vienen otras cosas más, pero fíjense que en la oración del Padre Nuestro, las 3 primeras peticiones están dirigidas a Dios y las 3 últimas peticiones están dirigidas al hombre. Dios primero, Dios primero. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, muchos de nuestros líos del andar se van a remediar y muchos de nuestros conflictos se van a remediar. Y muchos de nuestros problemas se van a solucionar. Y muchos de los problemas que tenemos es porque Dios no está en el lugar que le corresponde en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios primero. El nombre de Dios es santo. Creo que tenemos que corregir algunas cosas aquí en nuestras vidas y poner nosotros a Dios en el primer lugar. Y aquí aparece algo más. En otra diapositiva usted lo ve y escribí esa palabra. ¿Alguien puede leer eso? ¿Verdad que usted no puede? Algunos profesores de lengua y literatura aquí, léalo. ¿Qué falta en eso? Las vocales. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios. Se llama tetragrama. Tetra de 4, grama de dibujo, o de figura, o de imagen, ¿no? Son las 4 imágenes. Es que este es el nombre de Dios impronunciable. No se puede pronunciar el nombre de Dios. Reina Valera, cuando escribió nuestra Biblia allá hace más de 500 años atrás, por el 1400 y tanto, y él dijo, cuando llegó aquí, dijo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo escribo esto en español? Y entonces en Reina y Valera pusieron Yahvé o Jehová.
Jehová, que figura en nuestras Biblias. El tema es que la palabra Jehová en nuestras Biblias aparece 6.828 veces. Y todas las veces que aparece está relacionada con Dios, el Creador, con Dios, el que hizo todas las cosas, con el Dios de Israel, con el Dios del Génesis. Dios, 6.828 veces aplicado a Dios. Este es el nombre de Dios, nuestro Dios. ¿Y qué dijo María, inspirada por el Espíritu Santo? El nombre del Señor es Santo, Santo. Este es el nombre de nuestro Dios, es santo este nombre. En el libro de los Salmos, y no vamos a ir por las 6.800 veces, usted lo tiene allí en su Biblia, nos llevaría mucho tiempo referirnos a cada uno de ellos, pero mire lo que dice en Salmos 8.1, que aparece allí también en la pantalla. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra vemos la gloria de Dios. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No? El firmamento anuncia las obras de tus dedos, de tus manos. Ese es nuestro Dios. Toda la tierra muestra la gloria de Dios. Toda la tierra nos habla acerca de Dios. Claro, para aquel que quiere verlo y aquel que ama a Dios, lo va a ver y va a honrar a Dios. ¿Por qué? Usted puede ver en las cosas más pequeñas, puede ver la mano de Dios, puede ver la obra de Dios. En las cosas más grandes puede ver la obra de Dios. Lo puede ver en el universo, lo puede ver en las cosas más pequeñas, en la microbiología, en el mar, en los cielos, en la tierra. Usted puede ver la obra de Dios en todas partes y todo habla acerca de la gloria de Dios, ese nombre glorioso de Dios. Podríamos traducir este versículo de otra manera, que podría decirlo de esta manera: oh Jehová, nuestro Adonai. ¿Qué quiere decir? Nuestro soberano. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Jehová de los ejércitos. La palabra Señor que utilizamos mucho en nuestra Biblia también es Adonai. Pero el término Adonai quiere decir justamente soberano, quiere decir amo, quiere decir dueño, quiere decir gobernante, quiere decir patrón. La palabra Adonai se utiliza, la tenemos en la Biblia, 774 veces. Que en su Biblia lo va a ver, no está en Adonai, porque Adonai es la palabra hebrea. Usted lo tiene en su Biblia como Señor en el Antiguo Testamento. Y en la NBI, en la versión internacional, por ejemplo, el Salmo 8.1 dice: oh Señor, Señor nuestro. Repite la palabra Señor. ¿Por qué? Porque traduce Jehová como Señor. Y cuando la Biblia dice Señor, está hablando de Adonai. Cuando dice Jehová, está hablando del nombre de Dios. Podríamos decir que Jehová es el nombre de Dios y Adonai es el título. El título, como cuando nosotros tenemos un presidente, le decimos el presidente tiene un nombre. Entonces está el nombre y está el título. El título es el presidente. Nuestro Dios, su nombre es Jehová y su título es Adonai, refleja su autoridad, su poder, su majestad. Hay otro nombre más que es usado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra Adonai no aparece porque era del hebreo y se reemplaza con otra palabra que es Kyrios, el Kyrios. Y el Kyrios se aplica al Señor Jesucristo. Kyrios aparece 192 veces en todo el Nuevo Testamento y 123 veces se aplica como maestro y 48 veces como Señor, aplicado a Jesús. La palabra Kyrios combina poder
y autoridad. Él es el Kyrios, Él es Adonai, Él es el Señor. Y hay otra palabra que se utiliza también: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si usted va allí a esa palabra que comienza en Génesis 1:1, la palabra que utiliza allí es Elohim, es otra palabra. Elohim también en hebreo. 2681 veces está la palabra Elohim en hebreo en el Antiguo Testamento, pero 2331 veces se aplica a Dios. ¿Qué quiere decir Elohim? Elohim es un título que se le aplica a Dios. Habla de Dios como juez, Dios como poderoso, Dios como grande, Dios como majestuoso, Dios como la deidad. Él es Dios. Las otras veces que se aplica la palabra Elohim, la palabra Kyrios, la palabra Adonai, se aplica a otros, a personas y también a otros considerados o seres considerados como dioses con minúscula. Pero la palabra Yahvé, que Jehová es el nombre de Dios, se aplica el 100% de las veces, es el nombre de Dios. Los demás son los títulos aplicados a Dios. ¿Qué dijo María cuando recibió del Señor la revelación? Dios es, el nombre de Dios es santo, santo. La persona de Dios es santa. Vamos a ver ahora este otro punto. La persona de Dios es santa. No solamente el nombre de Dios es santo, sino que su persona es santa. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, un pasaje que es único en las Escrituras. Isaías es uno de los grandes profetas de Dios que habla en un tiempo muy especial y nos habla a nosotros especialmente a través de lo que nos dejó escrito aquí, de esta experiencia que él tuvo. El rey Usías comienza en Isaías capítulo 6 y vamos a leer el pasaje que usted tiene allí en la pantalla, pero se lo voy a leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En el año en que murió el rey Usías, 474 años antes de Cristo, el rey Usías había muerto. Era un hombre que había comenzado a reinar, según las crónicas de los reyes de Israel, a los 16 años o 17 años, y reinó 50 años en Israel. Y 50 años el mismo gobernante. Imagínese usted, yo me puse a mirar cuántos presidentes tuvimos en los últimos 50 años, y son exactamente 24 presidentes que tuvimos en los últimos 50 años, del año 1900, ¿cuánto fue? Que saqué la cuenta, 86, más o menos por ahí, hasta ahora, 50 años. 86 no, perdón, 68, del 68 hasta ahora. 24 presidentes o 23 presidentes, cada 2 años uno, de promedio. 50 años, un solo gobernante, un solo hombre. Y este hombre hizo lo bueno a los ojos de Dios. Usted puede leer la historia de Usías. Hizo lo bueno a los ojos de Dios, restableció el culto, el templo, la adoración a Dios. Pero algo le pasó a este hombre.